¿Qué tal? Espero que todos estén muy bien. En este video les voy a enseñar cómo pagar los recibos de telefonía de la empresa Telefónica Movistar a través del equipo móvil. Dicha acción es fácil, sencilla, rápida y no tiene costo adicional. Así que empecemos. Como primer punto, tienes que tener instalado el aplicativo de Movistar en tu teléfono móvil. En el caso mío, yo ya lo tengo preinstalado. Como pueden ver, el aplicativo de esta empresa con el nombre de Mi Movistar. También tenemos que ya tener activo nuestro usuario y contraseña. El pago se puede realizar de dos formas: directamente del aplicativo con una tarjeta de crédito o débito, o ingresando también al aplicativo de tu entidad financiera, es decir, del banco con el cual tú trabajes o tengas tu tarjeta, y desde ahí puedes pagar los servicios, siempre y cuando el banco tenga convenio para realizar el pago con Telefónica Movistar. En este caso vamos a hacer el video para pagar directamente desde el aplicativo. Ingresamos al aplicativo de Movistar. Estando en la ventana principal del aplicativo, iniciamos sesión. Tenemos que tener en cuenta que Movistar no solo tiene el servicio de telefonía fija, también tiene el servicio de telefonía móvil, también la televisión por cable y lo que es el internet. Y acá en el aplicativo puedes gestionar todos los productos que tengas con Movistar o solo gestionar tus líneas móviles. En el presente caso vamos a seleccionar todos mis productos para gestionar todos los servicios que tengamos con esta empresa. Ingresamos el número del DNI y le hacemos clic en el botón de comando continuar. Verifican nuestro usuario y luego nos pide que ingresemos la contraseña. Vamos a ingresar el password. Cuando has ingresado los 6 dígitos de tu password, automáticamente ingresa al aplicativo. Ya estando en el aplicativo, cerramos la publicidad que nos aparece. Aquí tenemos varias opciones. En las 3 líneas horizontales de la parte superior izquierda tenemos para gestionar la tienda, para hacer seguimiento a los pedidos, si tenemos bonos para mejorar el plan, qué beneficios tenemos, incluso para pedir ayuda. Entonces, esto es la parte personal del aplicativo. Como el objetivo del video solo es realizar un pago, vamos a dirigirnos a la parte inferior donde dice recibo. Hacemos clic ahí y automáticamente nos va a dirigir a la página de las deudas que tenemos. Entonces tenemos acá un recibo que ya está vencido y es el que vamos a pagar.
Hacemos clic sobre el botón de comando que dice pagar, marcamos la casilla de verificación. Una vez marcada la casilla de verificación, hacemos clic en el botón de comando realizar pago. Se está procediendo a remitirnos a la parte de la gestión de pagos. Como se puede observar en la siguiente pantalla, tenemos ya nuestros datos afiliados. Un correo electrónico, tenemos también una tarjeta de crédito con el cual realizamos las transacciones. Motivo por el cual vamos a eliminar esta tarjeta y vamos a ingresar otra para que vean cómo se realiza el pago. Eliminamos en la imagen del tacho de basura y hacemos clic en sí eliminar tarjeta. Listo, ya se eliminó nuestra tarjeta, la tarjeta que teníamos. Verificamos el correo electrónico y hacemos clic en el botón de comando continuar. Aquí ingresamos el número de la tarjeta de débito o crédito. Ingresamos la fecha de vencimiento y el código de seguridad. Una vez que hemos ingresado dichos datos, hacemos clic en el botón de comando pagar. Listo, se está procediendo con la realización del pago. Listo. Como vemos, ya nos sale la pantalla en la cual el aplicativo de la empresa Movistar nos dice que el pago ha sido exitoso. Hay que tener en cuenta que en el aplicativo de tu banco, en las configuraciones de tu tarjeta, tiene que estar activada la opción de realizar compras por internet. De lo contrario, no se va a poder hacer esta transacción con tu tarjeta de débito o de crédito. Eso es muy importante y ténganlo en cuenta siempre. Bueno, una vez que hemos realizado el pago, regresamos al inicio. Hacemos clic y listo. Bien, amigos, este ha sido un pequeño videito de cómo realizar los pagos de tu servicio telefónico a través del aplicativo de Movistar. Cuéntenos qué les pareció, los leo en los comentarios y nos encontramos en la siguiente oportunidad. Chao.